Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Soy el profesor César García y en este video vamos a ver las razones trigonométricas. Recuerden que tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las otras 3 podríamos decir que son recíprocas o inversas. La función de seno, su función recíproca sería cosecante. ¿Por qué situación? Si observamos, aquí tenemos en seno cateto opuesto sobre hipotenusa, y en cosecante se invierte y sería hipotenusa entre cateto opuesto. Exactamente lo mismo pasa con coseno y secante. Son operaciones inversas o recíprocas. Y de la tangente, bueno, tenemos que la cotangente es su función o su razón recíproca. ¿Por qué situación? Porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, y la cotangente, simplemente invertimos estos valores, sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Muy bien, estas razones o funciones trigonométricas nos sirven para resolver triángulos rectángulos. Recuerden que resolver un triángulo rectángulo es encontrar sus 3 ángulos, que ya sabemos que todo triángulo tiene 3 ángulos que suman 180 grados, y para encontrar el valor de los 3 lados. En este caso simplemente vamos a identificar por principios de cuenta cada uno de los lados, porque ese es otro elemento importante. Una vez que yo ya me aprendí estas razones trigonométricas, ahora voy a aprenderme los lados de un triángulo rectángulo. Recuerden que tiene una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. ¿Por qué situación? Bueno, porque una vez que ya conozco las funciones o las razones trigonométricas y que conozco cada uno de los lados, bueno, pues ya puedo aplicarlas para resolver cualquier triángulo rectángulo. Muy bien, y para identificar la hipotenusa, bueno, no creo que haya mayor complicación. Sabemos que es el lado más grande de un triángulo rectángulo, es la hipotenusa. Entonces aquí encontramos que 10 es la hipotenusa. Otra forma de identificarlo es buscar el ángulo de 90 grados y el que se encuentra enfrente. Entonces ese sería el lado más grande, que sería en este caso la hipotenusa. Por otra parte, ¿cómo identificamos el cateto opuesto y el cateto adyacente? Una vez que nos den un ángulo, recuerden que los ángulos aquí puede estar representado por cualquier letra del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, teta, o puede estar determinado por cualquier letra, incluso simplemente al ángulo A o B o C. Y el que se encuentra enfrente de este ángulo que ya nos están determinando, el que se encuentra enfrente va a ser el cateto opuesto. Entonces este sería el cateto opuesto. Ya tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces al final de cuentas el que falta sería el cateto adyacente. Otra forma de identificarlo es que el cateto adyacente, recuerden que el cateto adyacente comparte el vértice con el ángulo que nos estén determinando en ese momento. Si observamos, aquí están compartiendo el vértice. Este es el cateto adyacente. Pero una forma más sencilla, bueno, pues es identificar el cateto opuesto, la hipotenusa, y el valor que falta pues es el del cateto adyacente. Dicho esto, entonces ya puedo yo representar cualquier función con estos valores. Si yo coloco o quiero colocar la función seno del ángulo beta, esto sería igual. Aquí si observamos, seno nos dice que es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues es 8 entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Entre 10. Y aquí ya tendríamos la función seno. Coseno. Si yo quisiera encontrar la función coseno de B o de beta, es igual, coseno es de cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Observamos y es 6 entre la hipotenusa, que vale 10. Por último vamos a buscar una de estas funciones recíprocas, la secante. Si yo quisiera buscar la secante del ángulo beta, esto es igual, en este caso la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa, que vale 10, entre cateto adyacente, que vale 6. Muy bien, vamos a resolver unos ejemplos ya en la práctica para ver cómo quedarían resueltos y cómo se aplican las razones para resolver triángulos rectángulos. Vamos a resolver estos 3 ejemplos
Y si observamos solamente tenemos dos valores, nos están dando el valor de un ángulo, el valor en este caso de uno de los lados de este triángulo rectángulo y una incógnita. Exactamente es lo mismo en los tres triángulos. Tenemos el valor del ángulo, el valor de uno de los lados y nos faltaría conocer el otro. Primero, ¿qué tengo que hacer? Como les decía hace un momento, primero colocarle el nombre a los lados. Identificamos primero la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Buscamos el que se encuentra enfrente del ángulo, ya sabemos que sería el cateto opuesto. Y pues el que falta es el cateto adyacente. Ya tenemos identificados los tres. Ahora, ¿qué tengo? ¿Cómo puedo resolver? En este caso me están solicitando que yo busque el valor de x. ¿Cuánto vale este lado? ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a colocar primero la incógnita y abajo voy a colocar como denominador el valor que ya conozco, que sería 25. ¿Qué función correspondería a eso? Vamos a buscar en nuestras razones trigonométricas cuál sería la que voy a aplicar. Para esto ya se las deberían de aprender, pero si observamos, x es el cateto opuesto, eso lo puedo colocar. Si apenas estoy iniciando a trabajar con este tema, bueno, lo puedo escribir, que sería cateto opuesto, 25, que es la hipotenusa. Entonces coloco la hipotenusa. Y entonces, si observo es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿cuál sería el cateto opuesto sobre hipotenusa? Es la función seno. Y entonces aquí voy a escribir seno de cuántos grados. Ahora sí voy a poner los grados porque aquí los tenemos. Seno de 40 grados es igual a x entre 25. Esto de aquí, pues lógicamente si ya dominamos el tema no es necesario que lo escribamos. Ahorita lo anotamos para que podamos ubicar qué razón trigonométrica es la que debo de utilizar. Bien, por último, si observamos el 25 está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces quedaría de la siguiente forma. Seno de 40 grados, vuelvo a reiterar, como estaba dividiendo pasa multiplicando por 25 es igual a x. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente estaba dividiendo, pasó multiplicando. Utilizamos nuestra calculadora científica y colocamos simplemente seno de 40, le ponemos igual, nos sale 0.642, todo eso lo multiplicamos por 25 y ya tenemos que el resultado de x es igual a 16.06. 16.06. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio, el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio. Nuevamente la misma situación. Le pongo primero los nombres a cada uno de los lados. Rápidamente identifico el cateto opuesto, el que se encuentra enfrente del ángulo. La hipotenusa, que ya sabemos que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Y el que falta pues sería el cateto adyacente. Ahora, ¿qué tengo que hacer para resolver, para encontrar el valor de z? Recuerden nuevamente, coloco z entre el valor que ya conozco. ¿Cuál es el valor que ya conozco? 40. Y entonces busco la función. Z es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si observamos aquí, ya tenemos la función o la razón y es coseno. Entonces quedaría coseno. Y vuelvo a anotar los ángulos, ahora sí, el grado de este ángulo que son 50, coseno de 50 grados es igual a z entre 40. El 40 está dividiendo, pasa multiplicando y entonces quedaría coseno de 50 grados. Esto lo vamos a multiplicar por 40. Y esto sería igual al valor de z. Hacemos esta operación, vuelvo a reiterar, utilizamos nuestra calculadora y le ponemos coseno de 50, colocamos igual, nos sale 0.642 y eso lo multiplicamos por 40.
y nos da un valor de que aquí tenemos que z es igual a 25.71. 25.71. Si observan, son procedimientos muy sencillos, pero es importante aprendernos las funciones o las razones trigonométricas e identificar cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Bien, por último vamos a resolver este tercer ejemplo, pero al final de cuentas, si observamos aquí, si yo quisiera resolver en este caso el ejemplo número 1 y quisiera encontrar cuánto vale el cateto adyacente, también lo podría hacer. Este podría tener la letra Y o X, Z, cualquier otra letra, y haría exactamente el mismo procedimiento. Simplemente ahora ya no voy a poner X, tendría que poner la otra incógnita y tendría que verificar qué función tendría que utilizar. Y de esa forma pues ya podría tener yo el valor de los tres lados y el valor de los tres ángulos, porque este ángulo vale 90 grados y este otro ángulo, si este vale 40, pues se supone que este valdría 50 grados. ¿Por qué situación? 50 más 40 son 90, más 90 de este ángulo serían 180 grados. Recuerden que para encontrar el valor del otro ángulo faltante, pues simplemente hacemos una resta, 180 menos 90 grados, que ya conocemos este ángulo, menos 50, y ya nos da el resultado. Pero bien, vamos a resolver el último, que es un ejercicio un poco diferente. ¿Por qué situación? Porque la incógnita es la hipotenusa. Recuerden, ¿qué tengo que hacer primero? Colocarle el nombre a cada uno de los lados. Este sería el cateto opuesto porque está enfrente del ángulo. El lado más grande es la hipotenusa. Y el que falta o el que no tiene nombre sería el cateto adyacente. Una vez que ya tenemos estos elementos, les había comentado, la incógnita la colocamos arriba y ponemos el valor que ya conocemos en la parte de abajo. Si observamos aquí sería hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto sería la cosecante. Pero estas tres funciones, como son inversas o son recíprocas, se utilizan de una forma diferente. Muchos lo utilizan como 1 entre seno de la función o del ángulo que ya tenemos. Aquí lo utilizan 1 entre coseno, etc. Es un poco más complejo esto. ¿Qué recomiendo para resolver este tipo de triángulos cuando busquemos el valor de la hipotenusa? Simplemente invertir estos dos valores. Los vamos a invertir ¿para qué? Para que utilicemos cualquiera de estas tres funciones. Vamos a mover un poquito el pizarrón y aquí lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Vuelvo a reiterar, solamente, esto sí es importante que quede claro, solamente cuando busque la hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Lo invierto y quedaría 30, vamos a colocarlo aquí, quedaría 30 entre W. Y 30 entre W, ¿qué función sería? Entonces ya cambia, sería inversa, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y recordemos, cateto opuesto sobre hipotenusa, pues es la función seno. Y entonces aquí quedaría seno de los grados que ya tenemos aquí, del ángulo que tenemos, que sería seno de 55 grados, es igual a 30 entre W. La W está dividiendo, pasa multiplicando, entonces quedaría seno de 55 por la W es igual a 30. Aquí otro elemento importante. Si observan, el seno de 55 está multiplicando la W, pero yo quiero saber cuál es el valor de la W, entonces la tengo que despejar nuevamente. Este está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces quedaría de la siguiente forma: W es igual a 30 entre seno de 55 grados. Recuerden, para anotarlo en la calculadora simplemente colocan 30 entre seno de 55. Muchos piensan que tengo necesariamente que colocar grados. No es necesario. Entonces hacemos la operación 30 entre, lo hacemos directo en la calculadora, seno de 55. Y ya tenemos que el resultado de la W es igual
a 36.62. 36.62. Y esta sería la forma de resolver este tipo de triángulos utilizando las razones trigonométricas. Muy bien, espero les haya servido. No olviden suscribirse al canal